Hola a todos, el día de hoy les estaré enseñando cómo crear una espectacular escultura del nuevo depredador vikingo de la nueva película Depredador Cazador de Asesinos. Y por cierto, les recomiendo apoyar mucho este video si quieren ver a los demás depredadores de esta nueva película en el canal. Como siempre vamos a estar iniciando con una estructura de alambre y aluminio, pero en este caso, como este personaje se parece a Hulk y tiene músculos en los músculos, podemos, o bueno, mejor dicho, debemos añadirle mucho aluminio y hacer que el alambre sea muy grueso. Les recomiendo que fijen muy bien la estructura de alambre a la base de madera, ya que esta escultura en su resultado final va a tener mucho peso. Luego de añadir bastante volumen con el aluminio, podemos iniciar a añadir cantidades exageradas de plastilina al cuerpo de nuestro depredador. Para esta escultura solo nos estaremos preocupando de una mano, ya que el depredador reemplazó o perdió la otra con una prótesis que usa como arma en la película. Y es bastante épica, por cierto, ya que con esta prótesis o arma llega a lanzar un tipo de onda de choque azules que son capaces de destruir casas, y esto ya se ha visto en la película. Hablando de esta espectacular película, ¿qué les ha parecido a ustedes? Se estrenó hoy, 6 de junio, bueno, el día de publicación de este video, y son totalmente libres de comentar. Obviamente tengan cuidado con los spoilers, pero me interesa mucho saber qué opinan, qué les pareció esta épica película. Si se preguntan por qué hay partes del cuerpo que están recubiertas con plastilina de distintos colores, pues es bastante sencillo. Este personaje tiene tantos músculos que se acabó mi plastilina. Luego de añadir la zona más grande de plastilina, podemos iniciar a dar ciertos detalles más pequeños, como la zona de los hombros, los bíceps, los pectorales, también detallar un poco la cabeza y añadir los pies. Vamos a estar haciendo la mano normal y vamos a estar dándole la forma del puño, cerrándola. Y por cierto, igual que el depredador, dale like a este video. Si te preguntas qué iba a hacer con estos tablones de madera, o bueno, plastilina marrón, esto es para la base, que originalmente iba a ser un suelo de madera normal como el que se ve en la cabaña vikinga de la película. Pero al final cambió un poco la idea y estén atentos a lo que sigue el video, ya que van a ver cómo termina quedando esta épica base. Y guarden los trozos de madera que van a ser importantes para el final. Addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Para este punto añadí un poco más de masa en ciertos lugares y empecé a alisar todo, ya que aunque el depredador tenga ciertos detalles de reptil en su piel, los detalles de la plastilina maltratada no son parte de su cuerpo. Luego de alisar podemos iniciar con prácticamente la parte más importante de todas las esculturas, como digo siempre, que es, adivinen, la cabeza.
Y puede que la cabeza sea una de las partes más complicadas, pero si le sale bien siguiendo este tutorial, puede llegar a quedar asombrosa. Luego de la cabeza, o bueno, luego de avanzar bastante la cabeza, podemos iniciar a añadir detalles a la prótesis o arma de este depredador. Y en esta prótesis estaremos añadiendo ciertos detalles futuristas, con los que ustedes se pueden dar algo de libertad. En mi caso estoy añadiendo algunos cables y unas placas marrones. Por cierto, tenemos que añadir el taparrabos metálico, o bueno, el taparrabos de hierro de este depredador vikingo. Es muy importante que pinten la base antes de empezar a detallar aún más la escultura, ya que si primero pintan la escultura y luego la base, les puede llegar a manchar la escultura. Ahora lo siguiente va a ser iniciar a añadir todos los detalles de arrugas o daños que tiene este depredador en su cabeza, y también los ojos, iniciar a detallarlos. Y estaremos añadiendo las rastas de este depredador, pero en este caso no son demasiadas, y solo estaremos añadiendo las frontales, las que vemos de frente. Las de atrás esperen un poco más. Y si se preguntan por qué le digo que esperen para poner las demás rastas, es porque vamos a estar dándole una capa de pintura a todo el cuerpo y a la cabeza del depredador para que sea como una capa base, para que las demás capas después se puedan añadir mejor. Y luego de esta capa base de pintura podemos añadir cada una de las rastas traseras que tiene el depredador. Con esto la mayoría de detalles de esculpido ya estarían concluidos, exceptuando unos cuantos, y entre esos cuantos está la épica biomáscara del depredador vikingo que vemos en los trailers, y bueno, en la película. Que por cierto, la biomáscara tiene que ser bastante fina, o sea, no debe ser muy robusta, para que no añada mucho tamaño a la cabeza de este depredador y que no sea muy cabezón. Luego de darle más detalles a la piel del depredador, como escamas y arrugas, podemos continuar dándole más detalles aún al arma del depredador, más detalles de estilo mecánico y que sean de color gris. Y esta arma en la película siempre lanza cierta onda de choque, como ya mencioné. Entonces yo estaré dándoles ese efecto azul que se muestra cuando se prende. Como detalle más personal mío, decidí añadirles 2 flechas a la espalda del depredador. Y estaremos terminando el esculpido de esta escultura con ciertos detalles de picos en la biomáscara del depredador. Y además también estaremos terminando la base o mini diorama, que al final decidí hacer con estas mismas tablas de madera de antes, pero agrupándolas un poco más y dándole ese efecto destruido. Además de añadir nieve, ya que en la película y trailers se ve bastante nieve alrededor de los vikingos y el depredador. Y luego de esto podemos iniciar con una de mis partes favoritas de las esculturas, que es pintar. La base de la pintura para esta escultura va a ser verde, gris y algo negro, pero va a ir variando. En ciertas zonas tendrá una variación más clara y en otras más oscura. Por ejemplo, zonas como los pectorales o los cuádriceps serán más claras, igual que los bíceps, tienen que ser bastante claros, además del inicio de las piernas, o bueno, muslos. Pero en ciertas partes más profundas del esculpido tendremos que añadirle un tono más oscuro. Un ejemplo, en las divisiones de los cuádriceps hay que añadir un tono bastante oscuro y luego añadir un tono más claro por encima, para que se vea cierto efecto de sombreado.
El extremo de cada una de las partes del cuerpo del depredador será bastante oscuro, pero estaremos difuminándolo un poco con un tono más claro para que no quede tan negro. Y estaremos dándole estos mismos detalles de profundidad y sombras en la cabeza, ya que tiene ciertas hendiduras o ciertos detalles de arrugas, y ahí estaremos añadiendo tonos de pintura más oscuros. Y podemos iniciar a pintar una de mis partes favoritas de esta escultura, que sería la pintura en la boca y los dientes. En el caso de todos los dientes estaremos dándole con un tono más oscuro al inicio del diente, cerca de la encía, y luego con un tono de color hueso, más claro. Para darle mucha profundidad a la boca estaremos dándole una capa de pintura negra en el centro de la boca. Y obviamente estaremos pintando con un tono metálico, gris metálico, todas las zonas de, bueno, que son de hierro, como el arma del depredador, el casco o su taparrabo. Y con una pintura azul brillante estaremos dándole ese detalle de activación al arma de este depredador. Y estaremos dándole ciertos tonos de salsa de tomate a esta arma, ya que sabemos lo que hace el depredador con esta. Y estaremos pintando las flechas con un tono madera, también con un tono rojo en las plumas, y dándole en la punta un detalle de sangre de depredador, que todos sabemos que es verde, un verde bastante chillón. Y en esta misma zona donde se clavan las flechas estaremos salpicando con un pincel este tono de verde, que si pueden háganlo fluorescente. Lo siguiente sería darle detalle de profundidad y oscuridad a las partes de armadura del depredador, que esto lo estaremos haciendo con esta pintura gris metálica que utilizamos anteriormente, pero con negro, mezclada con algo de negro para darle esos detalles de profundidad. Y estos detalles de profundidad obviamente también estarán en el casco, o bueno, biomáscara. Para luego darles unas capas de pintura brillante, transparente. Y con esto estaría terminada esta increíble escultura del depredador vikingo de Depredador, cazador de asesinos. Pero bueno, ¿qué les ha parecido esta increíble escultura? Que en mi opinión es mi favorita del año, de lo que llevamos de año. Y por eso les estaba diciendo de que se vienen las mejores esculturas del canal en una gran oleada. Ya que si este video recibe mucho apoyo, tengan por seguro que vendrán los demás depredadores de esta increíble película. Para ver a los demás depredadores en el canal, pueden suscribirse, darle like, compartir y comentar. Además, si quieren apoyar con todas sus fuerzas, pueden unirse a los miembros del canal. Y muchas gracias al miembro del canal, GronGYT. Muchísimas gracias por tu apoyo. Si les ha encantado esta escultura, también pueden pasarse por mi video de El Xenomorfo de Alien Romulus o Venom, The Last Dance en plastilina. Con esto me despido. Hasta la próxima.